pero allí sentados muchos pecadores lloran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar en vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención de aprenderse todos la lección. Bueno, pues ya estamos aquí de lleno en el tiempo para el repaso de la lección de esta escuela sabática que como cada sábado abordamos aquí en equipo. Así que hoy Esther, Jorge, José Antonio y un servidor vamos a intentar desgranar lo más posible las enseñanzas que encerraba la lección de esta semana. Ya habéis visto lo interesante que ha sido la primera reflexión, cómo se ha extendido la hora que es, así que a los que nos escuchan, nos están viendo y a todos los que puedan ver en red este programa, les invitamos a ver la Escuela Sabática Light, que está online y accesible en YouTube, así que no la vamos a poner para tener un poquito más de tiempo y no estar muy agobiados con el repaso de la lección. Bueno, pues la semana pasada estudiábamos, repasábamos las relaciones entre pareja, ¿no? Que también tuvo su miga, y esta semana la lección se va a centrar en la relación de padres e hijos y también de amos esclavos, que podría ser una similitud a las relaciones laborales a las que podamos enfrentarnos hoy en día, ¿no? Así que después de la dificultad que puedan encerrar las relaciones de pareja, no me diréis los que sois padres, los que somos padres, lo difícil que es a veces, ¿no? Relacionarnos con los hijos. Y los que no lo sois, pues sí que sabéis, habéis tenido padres, lo difícil que ha sido relacionarnos o es relacionarnos con ellos, ¿no? Yo a veces le digo a mi mujer en tono de broma ¿has hablado con la hija tú? Porque a veces son inabordables, ¿no? Así que, bueno, es tan difícil hoy en día tener una buena relación los padres con los hijos. Luego hablaremos de los consejos que nos sugiere Pablo ahí en su palabra, ¿no? Pero realmente es difícil. ¿Por qué hoy puede ser más difícil que en otro momento de la historia? ¿Qué pensáis? Bueno, yo creo, me vais a permitir, que ya sabéis que suele haber siempre un fino hilo que va uniendo todas las secciones de este programa, que el Espíritu Santo, yo tiendo a pensar que lo hace así, que lo ponga en el contexto del que nos hablaba Pablo hace 3 minutos, que es en este contexto de conflicto. Por eso Pablo, el apóstol, nos insta a que todas las relaciones sean en Cristo. Amén. Porque las relaciones fuera de Cristo son relaciones de conflicto, son relaciones que el fuerte subyuga al débil. En este caso, en muchos casos, la semana pasada podíamos ver cómo el marido podía subyugar a la mujer, cómo el padre puede subyugar al hijo, cómo el patrón puede someter al obrero. Exactamente. Son, digamos, relaciones marcadas por el poder, por la fuerza, y no por la misericordia, no por el cariño, no por la compasión, no por todo este otro tipo de actitudes que sí que las encontramos en esas relaciones, sí las preside Cristo. Por lo tanto, ¿qué es lo que, y contestando más concretamente a tu pregunta, ¿por qué hoy pueden ser más difíciles? Quizás hoy cada vez estemos más alejados de ciertos ideales, aunque decir esto cuando hablamos de esclavos, pues tiempos pasados no han sido mejores, ¿verdad? La raza humana, vamos a decir, los humanos siempre a lo largo de la historia nos las hemos arreglado para alejarnos del Señor y hacer el mal, y como decía Pablo, vuelvo a citar a nuestro Pablo Dávila, porque estamos en un conflicto,
porque Satanás está interviniendo y porque Satanás quiere romper esa imagen que tenemos de Dios, quiere romper la imagen de Dios dentro de nosotros para que entre nosotros no nos relacionemos como Dios quiere que nos relacionemos. Este es mi primer acercamiento. Sí, sí. ¿Os resulta difícil, Jorge o Esther, el no haber sido, el romper con esa tradición que se ha aprendido en tu propia familia? O sea, el no reproducir esos modelos que uno puede haber aprendido, que lo hablamos muchas veces, ¿no? Si un padre maltrata, resulta que luego el hijo se hace adulto y maltrata. Si un padre... O sea, ¿cómo podemos cortar esa especie de vínculo de transmisión de los mismos modelos, a veces destructivos, de padres a hijos, ¿no? Que hacen del hogar algo verdaderamente horrible de soportar esa convivencia? Yo quería reflexionar un poquito y os invito, si podéis en algún momento, hoy o cuando sea, en YouTube está colgado lo que sería la versión Hope Media americana, y ahí el pastor Mark Finley perdón, habla sobre probablemente la herramienta más poderosa de Satanás que Satanás está utilizando hoy y que ataca directamente a la base del núcleo del plan de Dios, que es la familia, para desestructurarla. Y solamente una pequeña perla, ¿no? Él mostró, pastor, está doblado al castellano para el que no se maneje en inglés, él habla en inglés obviamente, una imagen de una concentración y manifestación de Dark Queen. Ustedes saben que es una de las tantas percepciones desviadas de lo natural puesta por Dios en nuestra sociedad, ¿no? Las reinas negras, que son una especie de transformista, ¿no? Y en uno de los carteles, eso fue en Nueva York, no recuerdo el año, creo que fue el año pasado, el anterior, no recuerdo exactamente, en uno de los carteles decía esto: vamos a por vuestros hijos. Entonces y yo os invito a que escuchéis esa disertación del pastor Mark Finley, cómo enfrentar, yo creo que, a esta ideología LGTB, el feminismo extremo, ¿no? Y todo un movimiento que se entronca para mí, en un movimiento claramente de enfrentamiento, primero entre el hombre y la mujer, enfrentamiento brutal. El tratar de someter, a lo mejor no podéis estar de acuerdo, pero yo lo veo así, de someter, es llevar la balanza al otro lado, de cómo estaba al otro extremo, pero crear dos grupos totalmente opuestos y enfrentados. Y yo veo que ese es el resultado en la sociedad. Estamos viviendo un fenómeno que ha pasado a nivel del fútbol entre un hombre y una mujer. Divide la sociedad, divide las opiniones, unos apoyan, hay una mayoría, y luego esto ha llevado de un punto A al punto Z, y el que no quiere ver que hay una ideología detrás de todo esto, que lo que quiere, repito, y busca es destrozar el hogar naturalmente como Dios lo conformó. El hombre con su percepción y su género como tal, la mujer en su percepción y su género como tal, la relación de ambos en el amor y el respeto y teniendo a Dios en el medio. Y los hijos, es que no estamos viendo nada. Entonces, dentro de este contexto, una de las cosas que esta ideología ha logrado, especialmente aquí en Europa, es retirar cada vez más la responsabilidad y la capacidad del poder de educar de los padres de los hijos para dejarlo en manos del Estado. Entonces, en las escuelas van y les imponen, me estoy extendiendo un poco, pero les imponen este pensamiento. Por lo tanto, y eso también hablaba este pastor, lo que yo siempre, por lo menos yo estoy de acuerdo porque siempre lo vi así, todas estas alteraciones en la percepción de género, llamémoslo así, ¿no es cierto?, que se enrolan dentro del movimiento multicolor, no es que nacen así, sino que se hacen con el tiempo, quizá por una realidad familiar que se repite bastante, y porque ahora a los niños le están enseñando que cualquier cosa que ellos piensen es válido, que papi piensa que ellos sí. Entonces están modificando el pensamiento de ellos, y lo que tenemos nosotros hoy, nuestros hijos, adolescentes, jóvenes, no están inmunes a esto porque acuden a las escuelas, acuden a los colegios y están estas clases
con esta materia específica, aleccionándolos y adoctrinándolos, no en la libertad, sino en remodelar la sociedad de acuerdo a lo que una ideología específica quiere que ellos vean, entiendan y lo vivan. Entonces, nuestros jóvenes hoy, digo, un niño o una niña que han sido criados en el seno de un hogar cristiano, de repente se ven confrontados con lo que han escuchado, y para mí eso manifiestamente creo que hoy presenta una problemática inédita para los padres que no se ha dado en el pasado. Y con respecto a lo que tú mencionabas, parece ser que ahora todo lo que hicieron nuestros padres estaba mal. Vemos una pequeña parte, ¿no es cierto? Pero ahora todo lo que eso era el patriarcado, era la dominación, la fuerza, todo malo, ¿no? Hay una ideología y detrás de esa ideología está Satanás. Yo estoy convencido. No digo que nuestros padres fueron perfectos, no lo digo. No digo que no haya habido excesos en la educación y no digo que yo como padre me he equivocado, no. No quiero que se me entienda mal, sino que simplemente creo que el plan maestro de Satanás es destruir el hogar para a partir de ahí empezar a reformular los diferentes hogares, entre comillas, que nosotros vemos hoy. Y claro, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes están inmersos en ese oleaje tan flexible, tan confuso, tan difuso, y obviamente eso tiene que impactar en la relación de ellos con nosotros. ¿Me permitís? Sí, claro. Voy a ir tirando por donde tú ibas también, Antón. Voy a discrepar un poco, pero bueno, porque lo voy a llevar a lo mejor por otra línea argumental. También es cierto que el enemigo está en casa. Tú nos preguntabas, Antón, qué hacer a veces para cambiar las cosas que han ido mal. Bueno, nosotros conocemos a muchos cristianos, yo les conozco, algunos lo he tenido muy cerca. Muchos cristianos que son cristianos, adventistas del séptimo día, que no tienen ninguna ideología presuntamente extraña, ni tienen ninguna ideología que provenga de ningún político, partido político, lobby o grupo de acción. Presuntamente leen la Biblia y presuntamente la aplican. Y presuntamente se han leído algunos libros de educación de la hermana White. Y sin embargo, crían a sus hijos con un esquema que no tiene nada que ver con lo que nos dice Efesios, por ejemplo. Tratan a sus mujeres de una forma muy distinta a la que dice la Biblia en muchos puntos. Y tratan pues, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos y a sus hermanos de iglesia de una forma bastante distinta también. Yo me rebelo contra aquel o aquella que pone su cultura por encima de la Biblia. Muchos cristianos ponen su cultura por encima de la Biblia. Y muchos cristianos que ponen su cultura por encima de la Biblia estarían escuchando, por ejemplo, este comentario y dirían, ¿qué hace esta mujer hablando ahí? Que le corten a ella la pantalla y se queden los tres hombres, que son los que tienen capacidad de opinión y capacidad de decisión. Por cierto, esa mujer no está casada. ¿Qué hace ahí? Y además va a trabajar y va a trabajar de noche. ¿Cómo? Probablemente no sea una mujer con una moral... No sabíamos todos estos datos, corten la pantalla. Bien, por favor. Entonces, ¿me entendéis, verdad? Es decir, claro, de lo que hablamos es de ir mucho más lejos. Mucho antes, termino esta primera aproximación, mucho antes de que nos preguntemos efectivamente qué pueden decir los libros de ciencias naturales o de ciencias sociales en el cole sobre la sexualidad, me pregunto por qué no corregimos a los cristianos que tienen ideas sexuales bastante desviadas también. Y en las iglesias las aplican en su propia familia. Por cierto, creo que no estoy diciendo ninguna exageración. Es que nosotros tenemos que ir mucho más allá de lo que tú eduques en casa, de lo que tú hagas en casa. Luego el niño llegará al colegio y lo que le digan le entrará por un oído y le saldrá por otro. Como me salía a mí lo que me decían los de Darwin, y yo le levantaba la mano a los profes en el cole y le decía, pues a lo mejor su antepasado es un mono, el mío no, yo creo que era un ser humano. Porque eso ya lo traía aprendido de casa, eso se lo he dicho yo a algún profe. Pues muy valiente tú. Pues no, sí, bueno, sí. Era espontánea. Ahí hay que reconocer que la Escritura lleva en la misma intención que lleva Pablo en esos 3 primeros versículos del capítulo 6 de Efesios, donde dice, hijos, obedeced a vuestros padres, ¿no? Lleva, si vamos a Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mandato de tu padre. Si vamos a Proverbios 1:18, oye, hijo, la instrucción de tu padre y no desprecies la de tu madre. O sea, realmente debe de haber un respeto
que hoy parece que hay que dejar a las nuevas generaciones sin digamos, coartar lo que es su libertad, ¿no? Que puedes hacer un pequeño trauma o un gran trauma en ellos. Entonces, realmente tiene que haber corrección dentro de la familia, ¿no? Pero eso sí, tiene que haber principios bíblicos bien entendidos, ¿no? Siempre como al Señor y siempre, como dice Pablo en Efesios, abundantemente en amor, ¿no? Entonces, a veces perdemos el norte como padres tanto que los hijos rechazan la disciplina que podamos o la amonestación que podamos dar de nuestra parte como padres, ¿no? Que luego el versículo 4 tiene que ver con los padres. No irritéis. La verdad es que más claro Pablo no puede ser, ¿no? Siempre nadie habla desde la perfección. Todos sabemos cuando decimos tierra trágame porque has reaccionado de forma indebida e incapacitas al niño para ver un ejemplo distinto en ti o a la niña y que haya luego pues una reconciliación más rápida, que no puede haber brechas que no se cierran. Hay brechas que entre padres e hijos no se cierran de por vida, de tanto que se ha intentado, pues eso, someter hasta el punto de un sufrimiento extremo que hace que se rechace esa paternidad. Y estamos así, yo creo que predisponiendo a esa falta de comprensión de un amor paterno por parte de Dios, ¿no? Entonces, la imagen de que proyectemos dentro de nuestro corazón a nuestros hijos va a tener mucho que ver con la aceptación que ellos tengan a posteriori, ¿verdad? De ese amor de Dios como Padre, de esa obediencia a Dios como Creador, etcétera, ¿no? Entonces, ojito, porque la amonestación hacia los hijos es clara, ¿no? Hijos, obedeced, dice la Escritura, vamos a leerlo, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre, a tu madre. Además, Pablo lo relaciona con el mandamiento, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea que es muy bonito que Pablo lo relacione con uno de los mandamientos, que es el honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, que es lo que él nos dice, ¿no? Así que sí, la Escritura lo lleva encerrado desde el Antiguo Testamento, ¿no? Pero pues hoy nos hemos vuelto muy soberbios familiarmente y resulta muy difícil tomar esos principios debidamente, ¿no? ¿Qué pensáis? Pues a mí me vais a permitir que entre aquí como mediador, porque no he visto ninguna discrepancia entre vuestras posiciones, ninguna en absoluto, porque Satanás trabaja en muchos perfiles diferentes y es verdad que tú nos lo has leído en el texto, que dice obedeced en el Señor. Uh-huh. Y los padres, ¿qué es lo que tienen que hacer? Educar en el Señor también, ¿verdad? Con esas relaciones en el Señor, siendo el Señor la base, como estudiábamos la semana pasada del matrimonio o de las relaciones de amigos, si está el Señor en medio, esas relaciones, ¿cómo van? Evidentemente, somos pecadores, estamos en un mundo caído, la cabra tira al monte y muchas veces fallaremos. Pero en general esas relaciones, ¿cómo tenderán a ser? Tenderán a ser justas, tenderán a ser constructivas, amables, tenderán a ser amables, amorosas, poniendo... Si somos cristianos de verdad, Jesús resumió la ley en 2 versículos. Dijo, ama al Señor tu Dios, y ¿qué es la otra cosa que dijo? Y a tu prójimo como a ti mismo. Uh-huh. Por lo tanto, si somos cristianos, si nos decimos cristianos y practicamos el cristianismo, digamos, como padres deberemos ser unos padres firmes pero comprensivos, intentando corregir en el amor y no castigar, porque Dios no castiga. Y ahí podríamos hablar mucho, largo y tendido. Y por otra parte, lo que decía Jorge, totalmente de acuerdo. Satanás está intentando, lo decíamos la semana pasada, si repasáis el vídeo de la escuela sabática de la semana pasada, lo decíamos claramente, casi con las mismas palabras que hoy se ha expresado Jorge. El objetivo que tiene hoy en día marcado Satanás con fosforito, me vais a permitir la tontería, con fosforito en su agenda malévola, es la de cargarse a la familia. ¿Cuál es la base de la Iglesia? Sus miembros, que son familias. ¿Cuál es la base de la sociedad? Las familias. Si me cargo
a las familias, me cargo a la Iglesia, me cargo a la sociedad y la dejo sin valores. Por lo tanto, muy de acuerdo con los dos. No veo que haya conflicto en las dos, porque es verdad que muchas de las posiciones que hoy en día se engloban en lo que Jorge nos decía son un movimiento pendular, porque veníamos de otras relaciones tan abusivas, tan represivas dentro de la propia familia, que al final nos hemos ido al otro lado. Y eso es tan humano, esos movimientos pendulares. Yo lo que planteaba, decía discrepar porque es una palabra que es más gráfica, ¿de acuerdo? Pero yo me refería evidentemente a no dejarlo solo en el foco, porque es una tendencia muy habitual también actualmente, en lo que están haciendo los demás. Claro, porque aquí estamos leyendo Efesios, esto está escrito para nosotros. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? Independientemente, y yo he entendido perfectamente, ¿verdad, Jorge? ¿Sabes lo que quise decir al comentar esto? Que muchos planteamientos se quedan en cuidado con lo que pasa ahí fuera. No, cuidado con lo que haces tú en casa. Es decir, claro que tienes que prestar atención a lo que haces fuera, pero tu objetivo es seguir lo que aquí nos plantea. Y tú tienes que preocuparte también de lo que tienes hecho en casa, porque si lo que haces en casa está bien hecho y está, ¿verdad?, basado en el consejo bíblico, entonces lo que ocurra ahí fuera va a tener otro impacto. Vas a tener una armadura preparada, vas a tener, ¿verdad?, un escudo para poder recibir el golpe. Y fijaos que el texto que acabamos de leer, al hilo de lo que comentaba José, nos dice, no provoques a ira, pero luego dice disciplina. Es decir, no dice, no provoquéis a ira y que el niño haga lo que le dé la gana. Ahí está hablando también de disciplina. Claro. Es decir, el esquema está claro. Amor, orden, amor, medios también para que sepas cómo moverte. Amor siempre como la base de todo, pero el amor incluye también eso, la disciplina, el orden, la norma, ¿verdad? Es que y en algún momento determinado hay un tironcito de orejas. Eso no está bien. Los límites. Límites, esa es la palabra. Porque obviamente yo estoy de acuerdo con todo lo que se está diciendo. Nosotros como familia de cristianos vivimos inmersos en esta sociedad. No vivimos en burbujas, ¿no es cierto? Entonces, esa sociedad influye en nosotros. Y el listón nos condena, que es a lo que apuntaba Esther. Que nosotros no tenemos ninguna excusa en dejarnos influir por esta sociedad. Porque nosotros como cristianos tenemos la norma perfecta para poder vivir en perfección. Entonces, si está influyendo en nosotros, eso es indudable, estoy totalmente de acuerdo. Si lo externo está influyendo en nuestros hogares cristianos, es que lo estamos haciendo muy mal. Yo no sé cuándo, pues si escuchaste las noticias en Barcelona de una chica de 22 años que le dio una bofetada a la madre. La madre llamó a la Policía Nacional, esto fue hace 2 días, llamó a la Policía Nacional y la Policía Nacional tuvo que localizarlo al padre, porque los padres, al padre, porque están separados, ese matrimonio está separado. Fíjense el reflejo de esta sociedad, para ver si él estaba de acuerdo con la denuncia de la madre y sancionar a la hija. Frente a eso, ¿qué hacemos nosotros como padres, como familias cristianas? Eso es indudable, ¿no? Y yo creo que dentro del amor, Jesús lo mostró. Dentro del amor, Jesús jamás aceptó el libertinaje ni el mal uso de la libertad, sino que Él reprendió con amor, puso los límites, puso la forma de vida que lo vivió Él, que quiere que nosotros vivamos y que lo tenemos que aplicar, los padres como padres, los niños como hijos, en esa interacción para enriquecernos mutuamente, ¿no es cierto? Y no convertir eso en una batalla campal. Pues el principio de la obediencia que se debe de aprender en el hogar, que luego se rinde esa obediencia a Dios, no pueden nuestros hijos obedecernos por temor, por miedo al castigo, por solamente obedecernos por querer que les prestemos el coche, que los dejemos salir y que les demos dinero, o sea, por interés, ¿no? Tiene que haber una relación, o debemos de construir una relación de confianza que permita que surja esa obediencia y ese respeto hacia el padre o la madre que se dirige al hijo en un momento preciso para indicarle algo. Porque en el fondo recordáis aquel pasaje que sí que esta semana lo recordaba también Óscar en la escuela sabática en Hot Media, de que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Cuando el rey Saúl
desobedece, y entonces llega el profeta Samuel y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría es la obstinación. Y a veces en el seno de esas familias que citaba Esther, ¿dónde están nuestros jóvenes? ¿Han abandonado la iglesia? Pues, pero si es que no hay conexión con Dios. Uno no puede abandonar la iglesia si está conectado con Dios, ¿no? Si tienes esa conexión con el Padre, tú vas a adorar, vas a alabar, vas a reunirte con los demás porque hay un proyecto de misión del que tú formas parte, ¿no? Pero si hay una desconexión, pues las personas jóvenes abandonan, pero porque ha fallado no la iglesia, ha fallado la familia. En el seno de esa familia se ha roto esa conexión padre-hijo y se ha roto la conexión y digamos de ese joven con Dios. Y aquí cada uno que entone su mea culpa, porque realmente nadie nace aprendido, pero sí que hemos de ser reflexivos. No podemos coaccionar la libertad, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y esto es muy importante. Es verdad que nos estamos deteniendo, vamos a llegar a las otras partes de la lección, pero es muy importante. Vamos ahora con el asunto de los padres. No provoquéis a ira. ¿Qué pensáis? ¿Es fácil ejercer la autoridad sobre los hijos? O a veces se nos enfadan y se nos rebelan porque somos así no cuidadosos, no mansos, no resilientes ante ese crecimiento que están experimentando, entre esa adolescencia efervescente. No nos ponemos así de decir, yo creo que lo que a ti te pasa, no, tú me vas a oír, y entonces cambiamos el chip y sale el sesgo autoritario, ¿no? Por eso Pablo dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, que sois a veces, os pasáis. Y en este caso a lo mejor los varones más que las mujeres, permitidmelo así, porque esta sociedad es tan patriarcal que esa, como decía yo, esas relaciones se transmiten de padres a hijos, porque a mí me han dicho como reproche, cuando yo estaba así enfadado, me han dicho, te pareces a tu padre. Y digo, pues tienes toda la razón. Pero vamos, en esos casos críticos hay cosas buenas también en mi padre, claro que sí, ¿no? Pero sí, defendámonos de eso, por favor. Defendámonos de eso porque a veces creamos un caos, ¿no? Ahí es ahí, ¿no? Así que quería que quedase claro, ¿no? Que esa obediencia a los padres comienza como un objeto pedagógico, ¿no? Como algo pedagógico para luego a obedecer a Dios, ¿no? Vivimos en nuestra cultura en la que todo es relativo, ¿no? ¿Creéis que la sociedad de Éfeso se parece a la nuestra? Aquella a la que le habla Pablo en esa epístola, o los consejos de Pablo están pasados ya de moda, ¿no? O no, o tienen vigor. Los versículos son para el presente y tienen consecuencias para el futuro. ¿Qué pensáis? Culturalmente sí, era diferente, obviamente, ¿no? Ahora ya no tenemos un sistema, bueno, a veces habría que pensar, ¿no? Pablo Ávila, creo que, ¿no? Sí, Dávila. Mi jefe, ¿no? No hay amo-esclavo, pero a veces hay jefes que se comportan como amos, ¿no es cierto? Culturalmente era muy distinto, pero ahí donde está la esencia humana no hay matices. Las cosas se repiten, ¿no es cierto? Y lo que era malo antes en la época de Pablo sigue siendo malo ahora. Por lo tanto, lo que Dios le reveló a él como instrucción para ese grupo de cristianos en Éfeso sigue siendo indudablemente vigente y es pertinente para nosotros hoy con los matices propios de nuestra situación, ¿no es cierto? Yo creo que lo fundamental, y Esther lo mencionaba, es si yo soy cristiano, ¿muestro diferencia con respecto al resto de la sociedad? ¿Soy distinto? O al final yo digo de boquilla, soy cristiano, pero en mis hechos me comporto como la norma o el común del resto de la sociedad. Porque ahí es donde vamos a tener problemas como padres y como jefes, si es que alguno de nosotros o vosotros tenéis ese cargo y tenéis gente a la que están de cierto modo sometida a la decisión y al designio, la participación de tareas diarias en el trabajo, ¿no? Es que, una cosa, Jorge, el patrón de la obediencia hoy está como denostado. O sea, si un niño es aplicado, si un niño hace sus tareas, si un niño es obediente, pues es que es el empollón,
es que es el tonto, es el que no sabe jugar al fútbol, es que no, es que la obediencia está denostada, ¿no? Antón, en mi época también era así, ¿eh? Yo no digo que era perfecto, pero bueno, siempre fui buen estudiante y sí, me pusieron un San Benito, me lo colgaron. A eso me refiero. ¿Cierto? Donde está el ser humano, ciertas tendencias con matices que van cambiando en la época se mantienen igual. Y sí, hoy por hoy, por libertad, o sea, el concepto de libertad más bien es de libertinaje. Yo hago lo que quiero, porque lo quiero, y si me gusta a mí, está bien. Entonces, claro, hay ciertos patrones, cierta ética y cierta moral que va totalmente opuesto, porque Dios es un Dios de libertad. Dios es un Dios de libertad. Y al mundo le cuesta entender este concepto. Y dentro de eso, yo creo que, no sé si, creo que ya has apuntado a la segunda parte de lo que habla acá en Efesios. Yo tengo un jefe y a su vez yo tengo personas que están bajo mi responsabilidad en mi trabajo, estoy hablando. Y yo me doy cuenta que cuanto más cercano uno es, cuanto más cordial uno es, cuanto más amable uno es, obtiene todo lo que uno cree o necesita. Exacto. Que tiene que ver para el buen desarrollo. Que tengo algunos compañeros que usan el otro método y a lo mejor obtienen parcialmente resultados por temor. Claro. Pero en la relación, y a mí me lo han dicho, no te comportas como un médico. Y yo le digo, ¿cómo se comportan los médicos? Están allá arriba, que son seres sobrenaturales. Y yo, como soy un pobre administrativo, ese es mi día a día, ¿no? Entonces yo experimento y es satisfactorio, porque yo veo, Carlos o Ana, ¿podrías por favor? Y la solución, la efectividad es en un 100%. Yo no soy perfecto, no queda mal que me esté poniendo, simplemente quiero compartir mi experiencia. Amén, no soy perfecto. Pero es importantísimo, indudablemente, que Dios en mi vida refleje esa bondad, esa resiliencia, ese amor. Y en el caso que Pablo menciona de amos y esclavos, jefes y trabajadores, el resultado es maravilloso. Yo de eso estoy convencido, eso es así. El versículo de memoria, que después de estos consejos a los hijos y a los padres, hay unos para los esclavos o los que están por debajo de sus amos, y el último versículo del estudio de esta semana dice: y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejen las amenazas. Es explícito, Pablo, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. Las construcciones mentales que nos hemos hecho nosotros aquí sobre el estatus, yo soy más porque estoy esto, tú eres menos porque eres esto o lo otro, eso no. Tiene que haber, como acaba de decir Jorge, Carlos, Ana, o sea, tiene que haber personas que estén por encima, da igual la labor que desempeñen. Tú haces una y, oye, mira, estás aquí tranquilo, pero yo soy el que tengo que ir con el bisturí, que tengo otra responsabilidad que es distinta, ¿no?, a la que puede ser del administrativo. Pero que somos muy dados a jerarquizar las relaciones dentro de la familia y también dentro del mundo laboral. Y esclavos, aunque los hubo, y aunque en un periodo de la historia como... Y lo sigue habiendo. Fueron focalizados que los esclavos eran los de una raza, nada más, pero es que los esclavos hoy hay trata de niños, hay trata de mujeres, hay trata de trabajadores, o sea, hay esclavos. Hay esclavos que sabemos toda la cantidad de personas que han fallecido en la construcción de todas las infraestructuras del último Mundial de Fútbol en uno de los países árabes, ¿no? Por trabajar en condiciones precarias y con salarios de miseria, ¿no? Porque a veces cualquiera de estas ocasiones puede ser una oportunidad laboral, ¿no? Sabemos todas las personas que mueren intentando un horizonte de mejora, llegar a estos países en los que... O sea, realmente la esclavitud nos rodea. Sabemos el uso de niños o soldados como soldados para la guerra aquí o allá, ¿no? Entonces, no vayamos a pensar que la esclavitud se abolió cuando la declaración... No. La esclavitud está hoy. ¿Y por qué? Pues porque impone el sistema económico en el que vivimos unas condiciones laborales pues paupérrimas. Yo llegué a pensar en el tiempo del boom que la gente vivía para trabajar. Digo, pero esta gente trabajando de la mañana a la noche solo porque se gana mucho dinero. Ya veis, todo eso hizo ¡puf! Se pinchó la burbuja y se acabó el momento. Y siguen trabajando muchas horas, pero por menos dinero. Yo traía un speech
preparado desde casa, pero no creo que me vaya a dar tiempo. Porque se estaba hablando, he visto varias escuelas sabáticas, bueno, este es un tema polémico, el de los esclavos, porque la Biblia no habla en contra de la esclavitud. Bueno, Jesús, es que a mí es un tema que sí que me interesaba entrar. Jesús, cuando estuvo, tampoco habló en contra de la ocupación romana, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta que el cristianismo no va a la superficie. El cristianismo es un torpedo a la línea de flotación de todo el sistema. Porque yo puedo decir, el esclavismo está muy mal, pero si te digo que Dios considera igual al amo que al esclavo, si yo te digo que tienes que amar al prójimo como a ti mismo, si yo te digo que los dos tenéis la misma dignidad, si tú lo aplicas eso, el sistema se cae. Se cae. Por eso el cristianismo va mucho más allá. El mensaje de Cristo y el mensaje de Pablo en este caso va mucho más allá a una mera declaración formal de esto no me gusta. Lo que está diciendo es cambiad vuestra actitud, cambiad vuestro corazón. Y cuando se cambian a las personas es cuando se cambian las estructuras. Y yo venía yo venía a explicaros históricamente, os iba a hablar del comunismo, os iba a hablar del anarquismo y os iba a hablar también del anarcoliberalismo, que es la otra parte. Todos conceptos donde se quieren cargar al Estado. Uno es con la utopía, tanto el comunismo como el anarquismo en diferentes etapas. Lo que pasa que el comunismo solamente se quedó al final en la dictadura del proletariado, pero era educar a la gente para que luego supiesen vivir en libertad sin Estado, que nadie les tuviese que decir lo que era bueno porque ellos ya lo supiesen. Y en el otro lado, y voy muy rápido, en el anarcoliberalismo, que ahora lo tenemos muy de moda en los países del Cono Sur, por ejemplo, con el candidato Milei también en Argentina, donde quieren quitar el Estado, quieren quitar todas las estructuras de Estado porque el Estado nos oprime, porque el Estado nos roba a través de nuestros impuestos y no queremos Estado porque queremos ser libres. Y, queridos amigos, ¿qué es lo que ocurre? Que los estados caen, pero las estructuras siguen. En Rusia se cambió el zarismo por el Politburó y la nomenclatura, y seguía habiendo un grupo de privilegiados que vivía muy bien y el pueblo seguía viviendo muy mal. Pero en el otro lado, en el lado de los neocom, en el lado de la Escuela Económica de Chicago, ¿qué es lo que ocurre? No dejen que las empresas lo dirijan todo. No dejen que el mercado se regule todo. ¿Sabéis lo que tuvieron que hacer los Estados Unidos nada más empezar su economía a florecer? Tener que hacer las políticas antimonopolio, porque el señor Rockefeller se estaba quedando con todas las empresas de petróleo y estaba convirtiéndose en un monopolio. Cuando aquí tenemos la Comisión Nacional para la Competencia, donde investiga cómo las petroleras, cómo las empresas de telecomunicaciones pactan los precios para ponerlos más altos y que no haya esa verdadera competencia y que la economía no se regule por sí misma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la dirigen hombres que no están transformados por Dios. Cualquier estructura humana es una estructura deficitaria, es una estructura corrupta y es una estructura generadora de desigualdad. Ya lo he dicho. Ya lo has dicho, sí. Hay un caso claro que es el de Onésimo, y Pablo no le dice, revélate. Ahora yo me voy a unir contigo y vamos a dar un golpe de estado contra Filemón. No, le dice, oye, mira, pues además seguro que han metido dinero en la bolsa de Filemón, haz el favor de volver, de pedirle perdón, yo le voy a escribir y con toda dulzura le voy a decir que te acepte, porque es que todos estos amos maltrataban al extremo a los esclavos. Como tú bien dices, el Evangelio va a la raíz, va a la transformación del corazón. Y en Éfeso, todos esos esclavos que se habían convertido estaban ahí escuchando la epístola de Pablo a los Efesios y estaban siendo conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, estaban siendo aceptados por Dios. Les está diciendo Pablo que Dios no hace acepción de personas. Ojo,
que estar ahí el amo y el esclavo juntos en la misma silla o en el mismo banco. Que se lo digan a Rosa Parks. Lo que era sentarse en el sitio que no era el tuyo. Claro, por ejemplo. Claro. ¿Sabéis? Lo que pasa es que, claro, toda esta historia la tengo que traer luego a la experiencia de aquí abajo, en el suelo, porque en la época en la que no hay esclavitud, y hablamos de los síndromes del burnt out, y por lo visto hay un montón de gente que está quemada, etcétera, etcétera, los que trabajamos en empresas muy grandes sabemos, yo trabajo en una empresa bastante grande, que hay profesionales del escaqueo, que hay un montón de gente que no cumple las mínimas funciones. Sabemos que hay gente que se pasa la vida de baja. Ojo, hay gente que lo necesita, pero hay gente que no lo necesita. Y sabemos que hay gente que no cumple sus funciones laborales. Y sabemos que hay gente que es muy mala compañera. Y claro, yo la pregunta que me hacía en esta semana también es: oye, Esther, ¿tú qué tipo de trabajadora eres? ¿Qué tipo de impacto estás dejando como cristiana? ¿Qué quiere decir esto de servir al Señor con temor y temblor? Pues claro, no estamos en la época de la esclavitud. Hay otras esclavitudes, pero en la época de la libertad, ¿qué tipo de trabajadora eres? ¿Qué tipo de jefa eres? ¿Qué tipo de líder de un grupo de compañeros eres? ¿Qué impacto estás dejando tú como profesional? ¿Estás haciendo lo que tienes que hacer de la mejor forma posible? ¿Estás aprovechando la coyuntura para hacer un trabajo mediocre? ¿Estás aprovechando para teletrabajar de alguna forma y estás en tu casa en teletrabajo no haciendo nada? Es decir, esto, si lo bajo al terreno de la situación de cada uno de nosotros, ¿cómo lo traducimos? ¿Cómo lo traduzco? ¿De qué me sirve a mí Efesios en una época en la que, comillas, no hay esa esclavitud? Porque si incluso al esclavo al que le daban latigazos le dice: haz tu trabajo, hazlo decentemente, cumple y respeta a tu jefe, amo, en aquel caso, que no era jefe, era mucho más, ¿verdad? ¿Cómo aplico yo eso en mi vida cotidiana en la época del escaqueo, en la época del burnt out, en la época de, mira, ¿sabes qué? Podemos vivir sin trabajar y en mi sistema incluso, aunque no trabaje, puedo tener hasta una paguita y todo. Claro, yo tengo que, ¿no?, ir bastante más allá, bastante más lejos, José, ¿verdad? A esto hay que ir mucho más lejos todavía. ¿Me permitís rápidamente el speech, José Antonio, que yo tenía era este? Cuando Jesús acabó de hablar a la gente que lo escuchaba, entró en Cafarnaúm. El asistente de un oficial de ejército romano, a quien este último estimaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. El oficial oyó hablar de Jesús, un romano, y le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que él fuera a curar a su asistente. Y fíjense lo que dicen esos ancianos judíos: este hombre merece que lo ayudes, porque ama de veras a nuestro pueblo, e incluso ha hecho construir a su expensa una sinagoga para nosotros. Jesús fue con ellos, estaba ya cerca de la casa, y el oficial le dice: Señor, no te molestes, yo no soy digno que entres en mi casa. Ni siquiera me he creído digno de presentarme personalmente ante ti. Pero una sola palabra tuya bastará para que sane mi asistente. Porque yo también estoy sujeto a la autoridad de mis superiores. Y a la vez tengo soldados a mis órdenes. Y si a uno de ellos le digo vete, va. Y si le digo ven, viene. Y a mi asistente le digo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús, estamos hablando de Jesús, ¿no? Palabra mayor. No hay otra palabra más por encima de esta. Admirado de él, quedó admirado de él. ¿Cuántas veces habéis leído? Yo por lo menos no recuerdo otra, bueno, también por Natanael quizá, pero esta afirmación: Jesús quedó admirado de él, refiriéndose a un ser humano. Y dirigiéndose a la gente que lo seguía, dijo: os aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande como esta. Yo creo que esta historia es el reflejo de lo que es cuando Dios, no importa si uno es negro o blanco, si está arriba o si está muy abajo, si es hombre o mujer, si es judío o griego, está en su vida, es la actuación que cabe. E indudablemente, a mí no me cabe duda, la Biblia no entra en esos detalles, pero este hombre era respetado por sus soldados, no por temor, sino por admiración, nacida de ese buen trato que él daba a ellos, y que son testigos estos judíos, enemigos, ¿no es cierto?, acérrimos de los romanos, y que dejó admirado a Dios. Es sencillo, yo creo que si Dios está en mi vida, sea yo jefe o sea trabajador, que creo que es lo que apuntaba, ¿no? Yo no voy a estar persiguiendo, cogiéndole manía a nadie, ni tampoco me voy a estar escaqueando, sino que voy a trabajar, voy a respetar a mi jefe, y si hay alguien debajo de mí, también lo voy a respetar. Y se va a notar eso en mi vida personal y en la sociedad. Eso es indudable.
es indudable. Uh-huh. Pues la lección también nos llama a reflexionar sobre el texto de Colosenses 3, 23 y 24, que puede servirnos como conclusión. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ese tiene que ser, yo creo, el objetivo, ¿no? Como la ilustración que pone el pastor Alejandro Bullón, de una persona que veía al jefe que, oye, que era muy eficiente ese trabajador, y lo dice esta mañana escuchándolo, ¿no? Y entonces lo llama el jefe porque llegaba puntual, era muy amable con los compañeros, hacía todas las tareas diligentemente, y le dice, oye, veo que tú trabajas aquí tan bien, que parece que esta es tu empresa. Dice, no, es que esta es la empresa de Dios y yo trabajo para Él. Y bueno, pues ese hombre lo ascendió, prosperó, etcétera, ¿no? Pero es verdad, tener ese concepto de que todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor. Es la única manera de que encontremos sabor. Si no, estaremos amargados sabiendo que estamos viviendo un empresario duro o lo que sea, ¿no? Entonces, pues nada, un minuto para concluir de cada uno. José Antonio. Pues mi minuto de como ya me he desahogado, mi minuto va a ser un poco menos romántico que esto que tú has dicho tú, que yo también escuché esta mañana la escuela sabática del pastor Bullón y este hombre fue ascendido y demás. A veces, a lo mejor, no sé si la mayoría, muchas, algunas, no pasa esto. Muchas veces las buenas acciones no son recompensadas porque la persona que las tiene que reconocer no está en el Señor, no reconoce eso y encima te puede incluso exigir más todavía. Pero aún así estamos llamados a dar nuestro 100%. Estamos llamados a representar a Cristo en la máxima altura, no importa que seamos un joven hebreo en casa de Potifar, no importa que seamos un copero en la corte del rey medo-persa. Uh-huh. No importa que seamos el hijo de un joven carpintero, estamos representando a Cristo en cada momento y nuestras acciones seguramente tengan impacto. No sabemos, impacto eterno, no sabemos a quién, no sabemos quién podrá estar mirando, no sabremos a quién podremos estar impresionando, no lo sabremos, pero es nuestra misión y al primero y a los primeros que hacemos bien es a nosotros mismos. Uh-huh. Me acabas de recordar a la niñita sierva de Naamán. Cuyo nombre no sabemos, pero que era verdad, me acaba de venir a la mente esa imagen, ¿no? Esa niñita jovencita, seguramente 12 añitos, que estaba ahí como sierva, niña israelita capturada y que dio un ejemplo maravilloso del pueblo en el que vivía, ¿no? Y fue, pues, efectivamente una herramienta para Naamán también en aquel momento. Me la acabas de recordar. Hay tanto que hacer, me gusta y a mí me tranquiliza mucho esto y yo creo que quiero ser una reivindicadora de ese texto, eso que nos recuerda que Dios no hace acepción de personas. Nosotros tenemos que ser gente que en cualquiera de los ámbitos en los que nos movamos no hagamos nunca acepción de personas. Eso nos da mucha tranquilidad también. Jorge, despídenos brevísimamente. Solo me resta, dice Pablo, desear que os mantengáis fuertes, apoyados en el poder irresistible del Señor. Con la ayuda de Dios, todo esto que es muy difícil, lo vamos a poder lograr. Muy bien, pues entramos de lleno en la parte del sermón. Nos vemos después en la zona mixta.